Dicen que la justicia no solamente debe hacerse, sino también explicarse, y es precisamente ahí donde nace el principio de motivación. Esa obligación que tienen todos los jueces y autoridades públicas de explicar con claridad y fundamentos el porqué de sus decisiones. Sin motivación no hay justicia, hay solo imposición. Este principio, recogido en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, exige que todas las resoluciones de un poder público estén debidamente motivadas, que anuncien las normas y principios en el que se fundamenta y que se justifique su pertinencia frente a los hechos del caso. Si no lo hace, esa decisión es nula. La Corte Constitucional ha desarrollado este principio en dos momentos cruciales: en el año 2012, cuando se creó llamado test de motivación, y el año 2021, con la sentencia 1158, cuando se introdujo el criterio rector de la motivación, el estándar de suficiencia y la tipología de suficiencias motivacionales. Ahora, con el test de motivación, este test es una herramienta jurídica que permite determinar si una sentencia o decisión pública vulnera el principio de motivación. En otras palabras, es una especie de examen que se aplica a la decisión judicial para ver si cumple con los tres parámetros esenciales, que son la razonabilidad, la lógica y la compensabilidad. La razonabilidad analiza si el juez aplicó o no correctamente las normas y principios constitucionales al caso en concreto. No basta con citar artículos de la ley, hay que demostrar su pertinencia, su conexión real con los hechos probados. Por ejemplo, si en una sentencia de violación el tribunal reconoce que la víctima es menor de edad, tanto la conclusión como la decisión debe reflejar esta realidad. Sería razonable citar principios correctos para concluir otra cosa. Segundo, la lógica. Aquí se verifica la coherencia interna y el razonamiento, que las conclusiones se deriven naturalmente de las premisas. Toda sentencia es, en su esencia, un silogismo. Tiene una premisa mayor, que es la norma, una premisa menor, que son los hechos probados, y una conclusión, que debe surgir entre ambas. Si la premisa dice una y la decisión otra, la lógica se quiebra y la motivación desaparece. Tercero, tenemos la comprensibilidad. Una decisión judicial no puede ser un acertijo, tiene que ser entendible y comprensible para las partes, los abogados y para cualquiera ciudadano que quiera leerla. No es justicia si la ley y la sentencia es un texto oscuro que nadie puede entender. Estos tres parámetros forman el corazón del test de motivación. Si uno falla, el principio de motivación se vulnera. Pero la historia no termina ahí. En el 2021, la Corte Constitucional avanzó un paso más y desarrolló el criterio rector de motivación. Este criterio establece que toda la sentencia debe tener una estructura mínima de argumentación jurídica para considerarse válida. Y esa estructura está compuesta por dos grandes fundamentos, el fundamento fáctico y el normativo. La fundamentación fáctica suficiente consiste en la exposición clara de los hechos que el juez considera aprobados y demostrar que estos hechos no simplemente son motivaciones, sino el resultado y valoraciones del acervo probatorio. Es decir, que el juez explica el por qué considera aprobados ciertos hechos y por qué pruebas lo llevaron a esas conclusiones. La fundamentación normativa suficiente, por su parte, exige enunciar las normas y principios en los que se apoya la decisión, pero también justifica el por qué se eligieron esas normas y no otras. No basta con citar artículos del Código Penal, hay que explicar su pertinencia y su relación directa con los hechos del caso. Ambas fundamentaciones, la fáctica y la normativa, son los pilares del criterio rector. Si una de ellas falla o se presenta de forma deficiente, la motivación queda incompleta. Y para determinar hasta qué punto una motivación es suficiente, surge el estándar de suficiencia. Este estándar indica qué tan profunda y compleja debe ser la motivación según la naturaleza del caso. No se exige el mismo nivel de detalle en una resolución administrativa menor que en una sentencia penal, en donde se afecta la libertad y los derechos fundamentales de una persona. Cuanto más delicados sean los derechos comprometidos, mayor debe ser la argumentación. Ahora bien, cuando la moción falla, la motivación falla, aparece la llamada deficiencia motivacional, que la Corte ha clasificado en tres grandes tipos: la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia motivacional. La inexistencia ocurre cuando la decisión carece de argumentación fáctica, normativa o ambas. El vacío absoluto, una sentencia sin pies ni cabeza, sin sustento. La suficiencia motivacional aparece cuando existe motivación fáctica y normativa, pero una de ellas no cumple con el estándar de suficiencia. Por ejemplo, el juez puede mencionar los derechos y la norma aplicable, pero no aplica por qué esa norma resulta pertinente o por qué las pruebas conducen necesariamente a esa conclusión. Y finalmente, la apariencia motivacional. Esta es la más peligrosa porque la sentencia parece estar motivada, pero está viciada.
La apariencia se disfraza de argumentación. Es solo eso, argumentación, apariencia. Dentro de esta última categoría encontramos 4 vicios que pueden esconderse entre una motivación: la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia y la incomprensibilidad. La incoherencia es la contradicción interna del razonamiento. Puede ser lógica cuando la conclusión no sigue las premisas o decisiones, cuando la decisión final contradice lo que el juez previamente concluyó en su argumentación. La incongruencia se da cuando el juez omite responder los argumentos relevantes de las partes o los aspectos exigidos por la ley o la jurisprudencia. Puede ser la incongruencia frente a las partes, se ignoran los argumentos que podría cambiar el resultado del caso, o frente al derecho se omite pronunciar sobre los temas jurídicos. La tendencia aparece cuando el juez utiliza normas y principios o jurisprudencia ajenos al caso. Es decir, argumenta sí, pero es algo que no tiene relación con el conflicto que hay que resolver. Y por último, la incomprensibilidad. Este vicio se presenta cuando la decisión está redactada de manera tan confusa que no se entiende. Es materia donde no se requiere defensa técnica, como la niñez o en el ámbito constitucional. Si las partes no pueden entender por qué ganaron o perdieron, la justicia se desdibuja.